vamos a ver entonces la entrada al reino, y hemos leído en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Es tan importante, hermanos, el reino de Dios, que debemos de buscarle primero. Nosotros hemos visto ya algunas lecciones acerca de esto, de este tema, y hemos aprendido la importancia y el valor del reino de Dios. Además, dice en Mateo 13:44, Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Imagine la importancia del reino de Dios, que es capaz una persona que lo aprecia de deshacerse de todo lo que tiene por obtener aquello tan precioso como lo es el reino de Dios. Es de tal valor, amados oyentes, que deberíamos estar decididos a renunciar a todo lo que nos estorbe para entrar al reino de Dios. Como esa persona que encontró el campo con un tesoro escondido, ¿verdad? Y fue capaz de vender todo lo que tenía para comprar ese tesoro. Así que, conociendo nosotros los beneficios y el valor del reino, ahora en esta ocasión queremos analizar cómo entrar en el reino. Pablo dijo, fíjese bien lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 2:12, para que anduvieres como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. 1 Tesalonicenses 2:12 nos enseña entonces que los tesalonicenses, amados, estos de los cuales leemos en una de las cartas de Pablo, bueno, son dos cartas para los de Tesalónica, ellos estaban en el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo entramos al reino de Dios? Bueno, la respuesta a continuación. Pero déjeme decirle algo muy importante. Antes de entrar de lleno para saber cómo se entra al reino, debemos también ver cómo no se entra al reino. Así que nuestro primer punto es cómo no se entra al reino de Dios. Y vamos a tener ahí unas pequeñas reflexiones muy interesantes. No entran aquellos que dicen y no hacen. ¿Se acuerda que una de las actitudes que el Señor señala a los escribas y fariseos que decían y no hacían? Porque el Señor nuestro quiere que la justicia de aquellos que están en el reino sea mayor que la de ellos. Dice en Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3, Mateo 23, 2 y 3 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La reflexión, amados, en este punto es: al reino se entra por hacer lo que Dios manda, no lo que Dios no manda, o por hacer lo que yo quiero. En Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Note esto que está subrayado en letra más gruesa, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amados, es una advertencia para todo aquel que quiere ser parte del reino de Dios. Es una advertencia de que tengamos cuidado de que no seamos tropiezo para aquellos que están sirviendo al Señor, pero también que no seamos tropiezo para aquellos que quieren entrar al reino de Dios.
cuando dice la frase muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, esa frase significa no entrará en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga las cosas que Dios manda y que así enseña a los demás, este sí entrará en el reino de los cielos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Apocalipsis 22:14 también nos enseña, amados. Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Así de que la reflexión es, no hagamos como los escribas y los fariseos, porque dicen y no hacen. Otra vez, amados, no entran al reino de los cielos, no entran al reino de Dios los que confían en sus riquezas. Marcos 10:25 dice, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Todo lo que el Señor nos enseña acerca del amor al dinero, nos enseña de la dificultad que tienen todos aquellos que son ricos, pero más que nada que ponen su esperanza en su riqueza. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, cosa imposible, pues imposible también es que un rico que pone su amor en el dinero, en vez de ser pobre para con Dios, entonces no entrará en el reino de Dios. Dice en 1 Timoteo 6, 9 y 10, por favor. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así de que no entrarán, porque el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así de que, amados, el amor al dinero es uno de los grandes engaños que existen en el mundo y que engañan a grandes y pequeños. Este es uno de los grandes triunfos de Satanás en el mundo, en el cual caen personas de toda índole. Así de que es muy importante que nosotros pongamos especial atención en esto de la ambición, de la codicia, del querer hacer dinero fácil, del querer ganar mucho dinero, del querer tener muchos bienes materiales. Este es uno de los grandes engaños que existen. No entrarán en el reino de los cielos. Aquí tenemos un ejemplo de el rico insensato en Lucas capítulo 12, versículos del 19 al 21. Dice el rico insensato, después de que recoge su cosecha y hay abundancia de grano a su alcance, él se pone a platicar consigo mismo diciendo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí la palabra, hermanos, en esta frase última, ser rico con Dios es buscar siempre lo que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios, ayudar a las personas, compartir con el que tiene necesidad, en todo hacer la voluntad de Dios. Así de que eso es ser rico para con Dios en este contexto. Créanlo, amados hermanos y amigos. Muchos egoístas confían en los bienes que poseen. Así de que aquí podemos meter otra reflexión. Debemos de confiar en el Señor, porque del Señor son todas las cosas. Proverbios 3:5, por favor. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amados, como ustedes pueden observar, esta lección es la primera vez que la presento de esta manera con ustedes. Todo está escrito. Son 13 páginas, amados, y apenas voy en la primera. Pero no se preocupen porque la última lección que tuvimos eran 16 páginas, así que ahora son menos. Pero quiero insistir en esto, hermanos. No al reino, los que siguen la carne y sus deseos. Dice en Gálatas 5, del 19 al 21, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya hay una lista muy semejante, muy parecida, que el apóstol Pablo también escribe a los hermanos de Éfeso, porque no se puede amar al mundo y servir a Dios al mismo tiempo, hermanos. No se puede amar la mundanalidad o los deseos de esta vida y amar a Dios también. Podemos leer en Primera de Juan 2, del 15 al 17, por favor. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así de que, amados, los que quieren el reino y el mundo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con aquellos que quieren el reino y el mundo? No lo van a tener, no tendrán parte en el reino de Dios. Mire un ejemplo, Félix. En Hechos capítulo 24, versículos del 24 al 25, este gobernante, dice la palabra de Dios: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este hombre tuvo miedo del mensaje del reino. Él estaba oyendo la palabra de Dios por parte de Pablo, y Pablo estaba metiendo la llave en el cerrojo de la puerta para abrirle el reino, pero este hombre no quiso que Pablo hiciera eso. Ahora vete, cuando tenga tiempo te voy a hablar otra vez. Imagínense, amados, la oportunidad que dejó ir este hombre. ¿Y qué pasó con los hermanos de la Odisea? Lo mismo, en Apocalipsis 3:17, estos ya estaban adentro del reino, pero estaban con un pie afuera también. Dice Apocalipsis 3:17, ellos presumían de que tenían todo, de que eran ricos, de que eran prósperos y que no necesitaban nada, estaban saludables. Y el Señor, por medio de Juan, les dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y miren las palabras del Señor: ¿no sabes que tú eres de un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Por qué? Si eran ricos, si no tenían necesidad de nada, eran desventurados, miserables, ciegos, porque no estaban apreciando el reino de Dios. Primero a los Corintios 6, del 9 al 11, ya mero terminamos con este punto, amados. Primero a los Corintios 6, del 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Aquí tenemos una gran enseñanza que da consuelo. Dice el Señor: ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las buenas noticias, amados, es que los corintios habían sido todo esto que Pablo menciona. Eran pecadores, pero ellos se habían arrepentido, habían obedecido el Evangelio de Cristo, bautizándose para perdón de pecados. Así de que la vida pecaminosa había quedado atrás. Dice en Hechos capítulo 18, 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así de que los corintios dejaron sus pecados atrás al venir a obedecer el Evangelio de Cristo. Oyendo, creían y eran bautizados. Eran bautizados para el perdón de sus pecados. Así de que Dios se agrada de quien le teme. Hechos 10:35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Otro más no entrarán excepto. Aquí hay una serie de 3 excepciones que no van a entrar al reino, excepto la condición de entrar en el reino según lo que el Señor Jesús declaró. Así de que es de notar que en 3 ocasiones Jesús enseñó que ciertas personas no entrarían excepto si hacían ciertas cosas. Así de que sería bueno ver estos 3 pasajes. Bueno, uno de ellos es Juan, capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? No entrarás al reino de los cielos excepto que nazcas de agua y espíritu. Si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Hay mucha controversia, hermanos, sobre el nuevo nacimiento, de cómo y cuándo esto ocurre. Algunos creen que es algo misterioso y que cuando ocurre no se puede explicar. Algunos dicen que es como un soplo de viento, pero esto quitaría la enseñanza y la sabiduría acerca del nuevo nacimiento. Hay otros que dicen que viene después de mucha oración y mucha búsqueda. Sin embargo, algunos que oran y lo buscan nunca lo reciben. Algunos son engañados creyendo que sí. Muchos de nosotros, amados, creemos que esto es natural, es emotivo, es un proceso que depende de la enseñanza proveniente de la palabra de Dios y del entendimiento que va comprendiendo la enseñanza y va quitando lo que estorba para la comprensión de esa enseñanza. La creencia y la obediencia al Evangelio, amados, vienen a razón de que hay una enseñanza y hay un entendimiento por parte del que está escuchando, una enseñanza por parte del evangelista o del que está evangelizando, y tiene que haber un cambio de mente cuando hay la intención de servir a Dios. Pero este cambio de mente viene de una manera natural por entender el plan de Dios para ser salvos, ¿verdad? Y en esto estriba la obediencia al Evangelio. Así de que una pregunta nos queda por hacer: ¿cómo podemos saber qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo podemos saber qué es el nuevo nacimiento? Bueno, podemos comparar otros pasajes donde Jesús enseñó cómo entrar al reino. También esto viene por estudiar los casos del Nuevo Testamento de cómo entraron en el reino aquellos del Nuevo Testamento, viendo qué hicieron ellos para entrar. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, esto también es una excepción, y dijo: en verdad les digo, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, no entraréis en el reino de los cielos excepto si te conviertes. Jesús hace a la conversión una condición para entrar
en el reino de Dios. La palabra convertir, hermanos, significa cambiar. Entonces, para ser convertido debe de haber un cambio. ¿Cambiar cómo? ¿De qué? ¿En qué? Pues de incrédulo a creyente, ¿verdad? De impenitente a persona que está arrepentida. De desobediente a persona que obedece la palabra de Dios. Ya está en una lista de pasajes, si ustedes quieren apuntarlo, pueden hacerlo, donde habla de la incredulidad, donde habla del arrepentimiento y donde habla de la obediencia. El bautismo, amados, para ser perdonado de pecados, involucra nacer de agua, ser obediente y querer el Espíritu de Dios con uno, como hemos leído en Hechos 5:32, el Espíritu de Dios, el cual ha dado a los que le obedecen. El resultado de ser convertido, hermanos, es venir a ser como un niño. ¿Qué es un niño en este aspecto? Bueno, humilde, amoroso, obediente, perdonado o perdonador también. Así de que esta reflexión se puede hablar mucho de la conversión y muchos la pueden figurar como algo difícil, pero la verdad es que la conversión se necesita para entrar al reino de Dios. Y el llevarla a cabo es enseñada en el punto que acabamos de ver. Cómo venir a pertenecer al reino de Dios. Naciendo de nuevo y siendo como niños. Pero aquí está otra parte también muy importante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No puedes entrar al reino de Dios excepto si haces la voluntad del Padre Celestial. Todas las personas, amados, responsables, entienden lo que significa hacer la voluntad de alguien más. Los niños aprenden esto en la casa a temprana edad. Es un mandato divino de que los padres provoquen a sus hijos a la obediencia, a honrar y respetar a sus padres, a respetar a sus mayores, enseñarles la palabra desde niños, como también hemos leído en Deuteronomio 6. Cuando aprendemos nosotros la voluntad de Dios desde niños, sabemos que debemos hacerla para entrar al reino de Dios sin mucha dificultad. Pero cuando nosotros creemos en un hogar donde el Evangelio brilla por su ausencia, vamos a tener muchas dificultades para entender, hacer lo que es necesario para entrar al reino de Dios. La voluntad de Dios, amados, es para nosotros. Nos es dada por su amado Hijo Jesucristo. Hemos leído en Mateo 17:5, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, en Hebreos 1, del 1 al 3 también. Y aquí entramos al punto medular de esta lección, amados. Entonces, ¿cómo se entra en el reino? Bueno, a Jesús se debe de oír. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y note, a él oíd. Los judíos, amados, tenían que aprender de hacer una diferencia y de marcar una línea entre lo que era la ley del Antiguo Testamento y lo que ahora estaban aprendiendo y que vendría a ser la ley de la gracia. Ellos tendrían que empezar a dejar de oír lo que era ley enseñada por Moisés y los profetas y empezar a oír lo que ahora Cristo está estableciendo como ley. A él oír. En Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Hechos 3, 22 y 23 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable.
y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Amados, oír significa oír con atención, o obedecer un encargo. Ejemplo, un padre le dice a su hijo, ¿me oyes? Y lógicamente que el hijo dice, te oigo. Amados oyentes, la voluntad de Cristo que debemos de oír y que deben de oír todos los que nosotros alcanzamos o aquellos que nos rodean, están establecidos por el gran mandamiento de la gran comisión. Como hemos leído en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, donde el Señor manda a hacer discípulos, yendo a todas las naciones, predicando el Evangelio y bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Marcos 16, 15 y 16 dice, predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Lucas 24, 46 está la canción. Esto consiste, amados, en enseñar, creer, arrepentirse y ser bautizado para la remisión de los pecados. Comparemos las tres excepciones que Cristo hizo y saquemos nuestras conclusiones. Excepto si naces de nuevo, excepto si te conviertes, excepto si haces la voluntad de mi Padre. Uno hace la voluntad de Dios y pertenece al reino, pero no se puede entrar al reino sin conversión. Así que la conversión está dentro de hacer la voluntad de Dios. Sin el nuevo nacimiento no se puede ser del reino, así que el nacer de nuevo está involucrado en la obediencia a la voluntad de Dios. Es sencillo para entenderse, ¿no? Jesús le dio a Pedro las llaves del reino. En Mateo capítulo 16, 19 nos lo registra. Y una llave, amado, sirve para abrir una puerta. Jesús dio a Pedro el derecho, le dio la autoridad para abrir la entrada al reino, a la iglesia. Esto fue posible. Pedro predicó el primer sermón evangelístico a los judíos en Hechos capítulo 2 y abrió las puertas del reino a los judíos. Pedro predicó el primer sermón a los gentiles para abrir el reino en Hechos capítulo 10 y abrió las puertas del reino para los gentiles. Así que, amados, es sencillo entender la palabra de Dios. Amados amigos, sé que a veces hay mucha presión en cuanto a estar escuchando cada vez la invitación para que vengan a Cristo, para que se conviertan al Señor. Pero es el deber de nosotros como predicadores, de cada cristiano que usted tenga cerca, es el deber de hablarle de la palabra de Dios. Ahora tenemos, afortunadamente, de repente o de vez en cuando, personas que se interesan por el reino de Dios. Y entonces están muy interesados en saber cómo se puede entrar al reino de Dios. Bueno, estos puntos que hemos visto ayudan bastante. Y este tercer punto, pues ayuda un poco más todavía, porque aquí podemos observar ejemplos de personas que entraron al reino. Estos ejemplos están en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan y de otros escritores del Nuevo Testamento, donde ya se habla de los hermanos de diferentes partes del mundo, de la iglesia en diferentes partes del mundo. Pero todo empezó con que Pedro abrió el reino, porque cerca de 3,000 personas entraron en el día de Pentecostés. ¿Qué hicieron ellos para entrar al reino? Oyeron el Evangelio, creyeron en Cristo y fueron mandados a que se arrepintieran y se bautizaran para el perdón de pecados. Y cuando ellos hicieron esto, el Señor los añadió a la iglesia, lo cual es el reino.
Así que el Señor añadió a la iglesia a los que venían a la obediencia. Versículo 47 de Hechos 2. Los de Samaria creyeron a la predicación de Felipe acerca de cosas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y ellos fueron bautizados también, muchos hombres y mujeres, no pocas. Cuando Felipe le predicó a Cristo, el eunuco etíope creyó y fue bautizado también después de confesar su fe en Cristo Jesús, después de decir, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Él fue bautizado inmediatamente por Felipe. Hechos 8, del 35 al 39. Saulo de Tarso, que vino a creer en Cristo, en Hechos capítulo 9, versículo 6, arrepentido de sus pecados, él fue bautizado también. Así que es bueno notar que más tarde este Saulo fue llamado Pablo y declaró que Dios los trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo en Colosenses capítulo 2, Colosenses 1, 12 y 13. Cornelio y su casa creyeron en Cristo, se arrepintieron y fueron bautizados. Hechos 10, 48. Y esto es lo mismo, amados, en cada caso de conversión. No hay casos diferentes de conversión. Cada caso de conversión tiene que seguir el mismo proceso. ¿Qué tuvieron que hacer para entrar al reino? Bueno, ellos hicieron la voluntad del Padre. Ellos oyeron a Jesús, ellos fueron convertidos, ellos fueron cambiados, ellos vinieron a ser como niños, cambiaron en su corazón de una persona afectada por el mundo a una persona limpia, viviendo y relacionándose con Dios. Ellos nacieron de nuevo, de agua y de espíritu, hecho posible al hacer la voluntad de Dios, obedeciendo el mandamiento de bautizarse para perdón de pecados, al obedecer las instrucciones del Espíritu Santo. La conversión, amados, es el momento al momento de arrepentirse, es cuando uno clava al viejo hombre, dando un vuelco a su vida de caminar sin Dios. Y cuando la persona crucifica al viejo hombre, ahora lo tiene que sepultar. Y eso ocurre en el bautismo, para que la conversión empiece a ser efectiva en su vida. Ya que la iglesia, el reino, el cuerpo de Cristo y el estar en Cristo, pues fue al lugar a donde fueron adheridos aquellos que se convirtieron al Señor. Por un solo espíritu, dice Pablo, fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Y todo esto con el propósito para estar en Cristo. Los creyentes son bautizados en Cristo Jesús. Romanos 6:3 dice, para que así como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros andemos en novedad de vida. En Gálatas 3:27 dice, así de que revestidos, fuimos revestidos por medio del bautismo. Y así es como venimos a Cristo, amados oyentes, a pertenecer a esta hermosa familia de Dios. Y no desaprovecho la oportunidad para decir que es lo más grande y lo más precioso que puede hacer cualquier persona que lo desee. Eso es lo más precioso y lo más grande que puede hacer cualquier persona. Muchas veces creemos que al venir a Cristo vamos a ser personas tristes, opacas, personas agrias, personas muy serias. Amados, el Señor nos manda a convertirnos de pecadores a salvos, pero seguimos siendo humanos y hay situaciones que nosotros podemos seguir llevando a cabo en nuestras vidas. Podemos seguir trabajando, podemos seguir durmiendo, podemos seguir comiendo, podemos seguir recreándonos, podemos hacer muchas cosas, muchas actividades propias, pero ahora pensando siempre en estar agradando al Señor, lógicamente.
hacer las cosas sanamente, hacer negocios honestamente, vivir de acuerdo a lo que predicamos, vivir de acuerdo a la vida de Cristo el Señor. Es tan sencillo el mensaje del Evangelio para que la persona entre al reino, que muchas personas no lo pueden apreciar por lo sencillo que es, cuando deberíamos de tener gratitud a Dios porque de una manera clara y sencilla nos dejó cómo entrar al reino. Usted necesita oír el Evangelio, creer en Jesucristo el Señor. Usted necesita arrepentirse de sus pecados, necesita reconocer que Cristo es el Hijo de Dios de una manera pública y necesita venir al bautismo y de esa manera recibirá la conversión, la vida eterna, entrará al reino de Dios y tendrá una comunión con el Señor, con la familia de Dios que es la iglesia. Ya para terminar, amados oyentes, agradeciendo siempre su amable atención. ¿Está usted en el reino de Cristo? Usted puede estar, si hace la voluntad de Dios, siendo convertido, naciendo de nuevo, como un creyente en Cristo. Usted ha decidido arrepentirse de sus pecados y ser bautizado para la remisión de los pecados. De ser así, Dios lo puede y lo quiere trasladar a su reino, igual a añadirle a la iglesia, siendo por la voluntad de Dios nacido de agua y de espíritu. Aquí hablo en esta letra C, como un creyente en Cristo. Me refiero, si una persona ha creído en Cristo, necesita arrepentirse y ser bautizado para la remisión de los pecados. Hay muchas personas que están siendo engañadas en el mundo, a las cuales se les ha dicho solamente con creer eres salvo. No, si usted cree, usted tiene que venir arrepentido al bautismo para el perdón de pecados. Si no, no está completando el plan de Dios para que usted se convierta y usted sea salvo, para que Dios le traslade al reino de su amado Hijo. Pero también le invitamos, amado hermano, hermana, si usted necesita hacer arreglos con Dios, usted necesita arrepentirse con la intención de seguir adelante con alegría y con fervor. Amados hermanos, muchas gracias por la atención prestada. Amados oyentes, mediten estas palabras y que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dejo así el lugar a nuestro hermano Marcos.